Hola amigos. Ayer veíamos cómo Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas, Él vive fuera del tiempo, aunque en relación con nosotros, bueno, pues tiene que establecer algún tipo de, valga la redundancia, de relación con el tiempo, ¿no? Con estas criaturas temporales que ha creado. Y a pesar de que Él sabe todas las cosas, Él no nos predetermina. Cuando Él da una profecía, por ejemplo, hay gente que piensa que estamos pues ya obligados a cumplir esa profecía porque un Dios dictatorial dijo, va a ser así, y fue así. En realidad, evidentemente hay juicios de Dios, hay cosas de Dios que son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero también muchas veces cuando Dios da una profecía, un oráculo, pues lo que está pasando es que Él lo ha visto fuera del tiempo y ocurre porque Él lo ha visto ya que ocurre. Y en ese sentido, por ejemplo, incluso, aunque este es un tema bastante polémico, la salvación humana, sería un poco difícil establecer que estamos totalmente predestinados, porque a pesar de que existe la predestinación, pero, por ejemplo, es la voluntad de Dios, como dice en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, todos los hombres no son salvos. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad humana. Ayer veíamos cómo la primera pareja, nuestros padres, Adán y Eva, pues sucumbieron ante la tentación y comieron del fruto prohibido. Hay que decir una cosa, el libro de Génesis es un tipo de literatura en la cual se utiliza la alegoría y está escrita como están escritos algunos mitos antiguos. Ahora, la palabra mito generalmente se asocia a una fábula, a algo que no tiene ningún basamento histórico, pero no es así. En los pueblos antiguos, incluso los mismos Adán y Eva, cuando contaron a sus hijos la historia, quizás se la contaron así, al modo como se podía, como se le transmite el conocimiento a los niños, ¿no? A los hijos. Y a la hora de escribir el libro, pues quizá, vemos que se utilizan alegorías y figuras de este tipo, pero tenemos el pleno convencimiento de que Adán y Eva fueron personajes históricos. De hecho, de eso hablaremos más adelante, ¿no? Pues ellos, ¿por qué les digo todo esto del lenguaje alegórico, todo esto? Dios seguramente plantó un árbol en el huerto. Ahora, yo no creo que, no tengo tampoco la certeza absoluta, pero no creo que realmente al comer el fruto pues se despertaran una serie de cosas. Sencillamente, cuando ellos comieron el fruto, ellos transgredieron aquello que Dios les había dicho. Y entonces ya ellos se pusieron como capaces de dictaminar el bien y el mal. En eso consiste la caída, en esa transgresión. Es decirle a Dios, yo también tengo la posibilidad de decidir el bien y el mal. O sea, es ponerse en el lugar de Dios. Y es algo que habitualmente hacemos los hombres, ¿verdad? Hay una cuestión muy interesante y es que ellos, al ser una unidad perfecta de cuerpo y espíritu y estar recién creados y no haber caído aún, pues tenían esa relación íntima con el Señor, cercana, sin ningún velo. Pero cuando caen, su alma se corrompe y de alguna manera que quizás se nos escape un poco, pues todo su ser se corrompe porque es esa unidad. Y eso se ha transmitido a nosotros. Explicarlo quizás sea un poco tortuoso, largo, difícil, y más en este espacio tan pequeño que tenemos, ¿verdad? Pero un ejemplo de que es cierto somos nosotros mismos, como somos guiados por nuestras pasiones. Nadie puede obedecer al Señor en sus propias fuerzas. Entonces esto nos demuestra que realmente el hombre es una criatura limitada, porque si Dios es el paradigma del bien, si Él mismo es el bien, es más, la Biblia dice que Dios es amor, ¿por qué nos cuesta tanto obedecerlo? Algo pasa con nosotros, algo nos sucede. Entonces, vemos que Dios es omnisciente, pero ahora vamos a decir también que Dios es omnipotente, o sea que Él lo puede todo. Sin embargo, la misma Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que la omnipotencia de Dios no significa que Dios va a hacer cosas absurdas. Dios no va a entrar en contradicción consigo mismo, porque dejaría de ser el ser perfecto que es. Entonces, si Él hace al hombre libre, pues no va a ser hombres libres que sean robots. Eso no puede pasar. ¿Y qué pasa? Que, como habíamos dicho, nuestro espíritu tiene intelecto. Y con ese intelecto buscamos la verdad. Ahora, estamos oscurecidos en nuestra capacidad de encontrar la verdad. Por eso es que Dios tiene que revelarse. Y hay algo extraordinario desde el mismo libro de Génesis.
Y es que cuando Adán cae, ahí mismo Dios ya provee la forma en que seríamos rescatados de la caída. En Génesis 3:15 se habla del protoevangelio, o las primeras buenas nuevas de la Biblia, en el sentido de que se anuncia ya un Salvador. Creo que todo el mundo sabe que estoy hablando de Jesucristo, del Cordero que Dios sacrificaría, y ya llegaremos a este punto que es el más importante de la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Él podía no haber permitido que la serpiente entrara al huerto, no haber permitido que nuestros padres cayeran, tenía todos los recursos para hacerlo, y aún así podían ellos seguir siendo libres, porque si no hubieran caído, pues sencillamente Dios hubiera apartado a la serpiente, la hubiera matado, o no, es un decir, no hubiera permitido que esto pasara, y ellos hubieran seguido siendo criaturas libres. Ahora, se sabe que Dios permite el mal por un bien mayor. ¿Y qué bien mayor podía haber en el hecho de la caída del hombre? Pues Dios tiene razones mayores que las que podemos suponer, pero un ejemplo grande de que Dios tenía un bien mayor entre manos al anunciar el sacrificio de su Hijo es que, por cierto, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo ya había sido sacrificado. O sea que, incluso antes de lo que nos dice el Génesis, es que Dios mismo viene en Jesucristo y es el postrer Adán, o sea, el Adán final. Y lo que se perdió en Adán, él lo repone. O sea, va a ser restaurado el paraíso. Pero va a haber algo aún mayor que lo que tenía Adán, porque las expectativas de Adán eran terrenales. Había una relación con Dios, pero él tenía expectativas terrenales. Sin embargo, sabemos que la naturaleza de los que estamos en Cristo, una vez que Él haya venido y estemos con Él, va a ser eterna. O sea que Dios en su omnisciencia sabe que nunca más caeremos. ¿Cómo lo hará? ¿Seguiremos siendo criaturas libres? Seguramente sí. ¿Cómo lo hará? Pues eso solamente lo sabrán o lo sabremos quienes estemos allí con Él. Y los dejo con estas reflexiones y les deseo que Dios les bendiga.